A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, laboral, societario y legal, pero sobre todo tendremos la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito legal vigente en nuestro país. Como siempre, el día de hoy tengo la grata presencia de contar con uno de los mejores especialistas tributarios del país. Me grato de ser tu amiga, mi estimado Gabriel. Conozco de tu experiencia, sobre todo en el ámbito tributario, y quisiéramos comenzar, primero felicitarte por todas las acciones que tú has venido desarrollando y sobre todo a favor, en este caso le digo a nombre de la profesión contable del país. Comencemos hablando de un tema de gran importancia. Quisiera que nos ayudes generando un entendimiento global. ¿Qué traen estas reformas nuevas que se presentaron a la Asamblea, sobre todo en el ámbito tributario? El ámbito tributario que es de gran interés de las personas naturales, de las sociedades, de los empresarios, de la persona común y corriente. Es muchos ámbitos los que se toparon en la ley, pero enfoquémonos en la parte tributaria. Te vuelvo a reiterar, gracias querido Gabriel por estar el día de hoy en mi programa Tributación de hoy. Muchísimas gracias a ti, Cris, por la invitación, y créeme, el afecto es mutuo. Entrando ya en materia respecto a lo que me consultas. A ver, el proyecto de ley al cual se le ha denominado Ley de Crecimiento Económico, porque tiene un nombre enorme, entonces todo el mundo le reconoce como Ley de Crecimiento Económico, es un texto bastante amplio e implica reformas no solo en materia tributaria, sino también en materia monetaria, financiera y en el ámbito de la planificación y finanzas públicas. Perfecto. La primera parte trae un grupo de reformas en materia tributaria, además de un régimen de remisión para las deudas que salen con el tema de créditos IS, que se ha convertido en un problema, porque en su momento se abrieron créditos de manera indiscriminada, existieron muchos becados que fueron beneficiarios, hoy en día están acá, aparentemente están sin trabajo y claro, todos los procesos de coactivas les están apremiando de una manera seria, por eso viene este régimen de remisión. Y en esa parte solamente una cosa que es muy importante en el tema de los créditos y que, como tú les dices, muchos de estos becarios, de estas personas que tomaron estos créditos, el poder luego ingresar al ámbito laboral es complicado, y si entras ya con una deuda e intereses, mucho más. Porque tendrías, como yo siempre digo, comenzar trabajando ya con un pasivo a tus hombros. Esa parte lo veo muy positivo, ¿no? Pero ojo, en realidad yo creo que todo corresponde a un mal diseño de la política inicialmente. Okay. Porque el tema de IES no es un tema solo de pocos años atrás. Yo mismo, mi especialización superior en tributación lo hice con crédito IES. ¿Okay? Y nunca antes se nos hubiese ocurrido pues pedir un régimen de remisión del pago de este tipo de deudas. Porque la regla general debe ser la contraria, es decir, si asumes una deuda, tengo que pagarla. Pues uno tiene que aceptar la carga y ser responsable de pagarlo. El problema es que en el diseño de la política del gobierno anterior, creo que previeron muy malos defectos, es decir, la política fue completamente abierta, como obedeció una época de bonanza, se comenzó a sacar el dinero de manera indiscriminada para que mucha gente pueda optar por un sinnúmero de becas internacionales, que está bien. Es apostar correcto. Al talento humano no está mal. ¿Okay? Lo que está mal es no haber previsto en ese diseño de política pública la consecuencia, y es que el ciclo económico cambia al corto tiempo, toda esa gente tenía que volver y necesitábamos haber desarrollado un mercado laboral suficiente para gente de ese nivel, con un nivel salarial que corresponde a ese nivel de educación afuera, porque vinieron con grandes maestrías, con PhDs, doctorados de universidades que están en el escalafón internacional muy bien ubicadas. Entonces, traerlos
para recibirlos a un país con un mercado que está en proceso de contracción, donde no hay posibilidad de empleo, que cada vez se está cerrando un poco más las puertas, que ni siquiera el Estado ha tenido ya la capacidad de, a través de la inversión, generar nuevas plazas de empleo. Claro, trae consigo el problema de tener un grupo de gente que está muy bien capacitada, que tiene deudas enormes, pero que no tiene capacidad de pago porque no tiene un trabajo, o que el trabajo al que pueden acceder no les da el flujo no necesario. tiene la remuneración que está adecuada con su perfil y que obviamente no les va a permitir pagar un crédito que es enorme, porque obviamente pagar una universidad en el exterior para realizar un doctorado es carísimo, diferente, carísimo. quizá a la especialización superior que yo tuve y que para mí respondió a pagos con cuotas bastante cómodas, ¿ok? Pero hay lamentablemente un error en cómo se previó esta política, que en esencia no es que sea mala, sino que lamentablemente en ejecución trae este tipo de consecuencias, y que en su momento adecuado no fue evaluada de la manera adecuada. Para en el futuro poder... Y por eso las consecuencias se vienen ahondando. Correcto. Porque quizás un tiempo atrás, si hubieran tomado algún tipo de solución, algún tipo de previsión, hubiésemos podido solucionar. Se entiende que es gente capacitada, eventualmente con ayuda del mismo Estado se les pudo haber exigido en su momento que comiencen a generar proyectos para Exacto. producir. Y eso es ¿Sí? justamente lo que te iba Pero a preguntar. O sea, si bien es difícil. cierto, la intención fue muy buena, porque qué importante es que nuestros ecuatorianos se capaciten en el exterior, aprovechen todo ese universo de universidades, de sector educativo, y puedes traer cosas muy productivas para el país, pero no se pensó en ese pos. Y ahora la consecuencia es que yo tengo una deuda real, y una deuda real que ha generado intereses reales, y que lógicamente una manera de alivianar este proceso de cubrir con esta obligación, que es real, porque estamos hablando que es un crédito y es un crédito real, es esta remisión. En términos generales, ¿cómo funcionaría esta remisión en el tema del proyecto? Es decir, eliminación de los intereses, pago del capital, automáticamente el crédito sea de 1, 10, 4, 5 años atrás. Concluir y se dieran por cerrados los procesos coactivos. Okay. No es una remisión de naturaleza tributaria, es una remisión frente a una obligación que se tiene al Estado. Ergo, la regulación no es tan complicada, ni tiene que asentarse en procedimientos complejos. Sencillamente es cuestión de dar aviso de que estás dentro del periodo fijado por la ley, hacer el pago o solicitar, porque también trae la mecánica ¿facilidades de pago? extender la posibilidad de tener pagos, porque eso no es lo usual en materias que no son tributarias. Correcto. Aunque el COA ya lo introdujo. Así es, para así el es, ámbito clarísimo. administrativo, pero trae estas facilidades. El tema es tratar de dar una respuesta a una demanda social que se ha vuelto compleja. Ok, ¿Sí? Y que en ciertas maneras también es darles oportunidad a esa persona tan capacitada, porque estamos hablando que son personas que tienen PhDs, doctorados, y que definitivamente el conocimiento adquirido en el Ecuador sería válido para lo que tú dices, no solamente Claro, estar pero a lo mejor en una relación de dependencia, ese es el sino error, crear pero es el error crear cuando no proyectos. se visualiza lo suficiente. Okay. La educación generalmente siempre es la respuesta mucho a los problemas. Así es. ¿Okay? Yo considero que es así. Pero no basta la educación en línea formal si tú después no estás en capacidad de brindar un entorno a esa gente que está capacitada. Correcto. Para hacer uso de las herramientas. Así es. O sea, llenarnos de un país con grandes conocedores, si no tenemos una matriz productiva en cual vertir esos conocimientos, si no tenemos un mercado con estabilidad y confianza para uno poder emprender en base a esos conocimientos, si no hay clientela que quiera contratarte por los conocimientos que tiene, ¿de qué sirven los conocimientos? Okay. Entonces aquí lamentablemente hemos tenido una visión algo sesgada. La educación tiene que seguir siendo la apuesta, sí, pero no puede quedarse únicamente en la entrega de diplomas o en la verificación de que un buen número, un gran cúmulo de conocimientos o un gran contenido está en cabeza de nuestros ciudadanos, sino que hay que crear también el entorno adecuado, y el Estado tiene la responsabilidad de darnos las herramientas suficientes como para poder generar prosperidad. Porque si venimos con todos los conocimientos, pero estamos aquí anclados con todos los problemas, es complicado. No hay seguridad, no hay certeza y inestabilidad política. No puede venir acá cualquiera de los grandes emprendedores del mundo, que tampoco pegarían una. Bueno, pero de todas maneras, Gabriel, lo que tú dices es algo muy, muy coherente, muy lógico. No solo pensar en qué voy a hacer ahora después de hacer esta remisión, sino también pensar post-remisión qué voy a hacer con esta gran, hablemos, masa de profesionales
que vienen totalmente capacitados y que de alguna manera tienen que encontrar ese marco regulatorio, jurídico, empresarial adecuado. Parte del problema de esta ley, porque han calificado de urgente 404 artículos, a más de disposiciones generales, transitorias y reformas. Adicionales, los 404 artículos de las disposiciones transitorias. Claro, tienes 25 más. Estás reformando 22 cuerpos normativos. Wow. Entonces, cuando grande. Eso catalogas de urgencia, lo que me estás hablando es de un parche. Entonces, por el mismo entorno de la ley que quieren que se apruebe, se están bloqueando la visión a futuro. O sea, no puede ser que tengamos como urgente todo lo que están hablando. El mismo tema de la remisión, yo no le veo el tema de urgencia más allá de la demanda social que está saliendo de las manos, dicho de otra manera. Okay. No le veo la urgencia más que lo que pasamos hace 15 días y la revuelta. Correcto. Por la inconformidad que todos los ciudadanos tienen. Entonces simplemente es un mensaje político para tratar de serenar las cosas y lograr que ciertos sectores se vayan inclinando por los supuestos beneficios de la ley, sin hacer un análisis técnico porque se está dando respuesta a ciertas demandas sociales. Ahora, dentro del ámbito tributario, cuando nosotros hablamos del ámbito tributario, que es un tema muy importante, que definitivamente tanto el sector empresarial, las personas naturales, tenemos muy claro cuáles son nuestros deberes formales y cuáles son nuestras obligaciones con el país. Y el tema tributario es importante porque genera un gran flujo de recursos para cumplir con nuestros presupuestos como Estado, como tal. Quisiera que vayamos mencionando cuáles son los puntos principales, porque muchas de las gentes que nos está viendo hoy día, nuestros televidentes en casa, habla que hay una reforma tributaria. Pero esta reforma tributaria, ¿cuáles serían los puntos principales? Si quisiéramos ponerle del 1 al 5, comenzamos, por ejemplo, se me ocurre, eliminación del anticipo que todo el mundo habla. Hay reformas tributarias, pero ojo, no va a alcanzar el tiempo para tratar todas. No, pero vamos viendo las más importantes. Entonces hay algunitas que llaman la atención porque también están en esta lógica de responder a demandas sociales. El tema del anticipo de impuesto al hace mucho tiempo que se viene discutiendo. Así es. Y está bien que se haga un planteamiento para la eliminación. Más que por el mecanismo de pago anticipado, es por la configuración que tenía, porque en realidad ahí tenías un impuesto vedado. Ahí pagabas un impuesto a la renta mínimo. Así es decir, pagabas un impuesto a la renta sin generar renta. Que con la última reforma tributaria ya se eliminó. Estaba vinculado, sí, pero era parte de toda la discusión. Entonces ya se eliminó eso, entonces quedó el tema simplemente de anticipar pagos. Entonces hay que entender para qué diablos funciona un mecanismo de anticipación de un pago de impuesto a la renta. Y la respuesta es obtener liquidez, es decir, el Estado obtiene liquidez y eso ayuda para el sostenimiento del gasto público. Correcto. Ese es el objetivo fundamental de todo anticipo. Los pecados que tenía esta discusión del anticipo en origen, que era el tema de gravar finalmente patrimonio, activos, pasivos, etcétera, y generar un nuevo impuesto mínimo, más allá de si generas o no renta, como tú lo indicas, con la reforma parecía que estaba superado. En la última reforma que se dio el año pasado. Y se mantenía el esquema de sostener la liquidez del Estado. Ahora la propuesta es alimentar la liquidez del sector productivo, que dice no tener liquidez por tener que pagar esos impuestos al Estado, pero nadie ha hablado del costo para el Estado. Es decir, está bien y está muy bien que se trate de alimentar la liquidez del sector productivo. Porque si el sector productivo no mantiene flujos, pues no hay sector productivo, es así de simple. Y esa parte es real, porque cuando nosotros estamos también viendo desde el punto de vista empresarial, el sector productivo necesita liquidez para su día a día, para generar nuevas inversiones, para generar nuevas, hablemos del día de hoy, nuevos proyectos locales e internacionales. El tema de la liquidez es importante. Y ni siquiera en lógica de inversión, porque en realidad la liquidez que está pensando a sectores como microempresarios, empresarios, para el sostenimiento del flujo normal, el flujo regular, es decir, aparentemente el mensaje que nos da la ley es que no estamos lo suficientemente bien para que el sector productivo ni siquiera pueda mantener un flujo regular y por eso evitamos el que anticipen el pago de impuesto a la renta para que ellos mantengan ese dinero y puedan seguir pagando salarios y a través de los salarios se pueda alimentar una demanda efectiva para sostener un consumo que pueda promover también el ámbito de producción e inversión. Exactamente, o sea, el objetivo de esto es lo que tú dices, crear una liquidez del del inmediato, para cubrir gastos normales, corrientes del día a día, generar este entorno de productividad y en cierta manera comenzar a que comience a armonizarse, a dinamizarse la economía como tal. A tratar de empujar el ciclo económico, está bien. El problema es que no sé si se ha analizado, el costo, porque el costo es liquidez del Estado. Correcto. Y el Estado también tiene que asumir y mantener su flujo frente a su gasto.
y obviamente el gasto del Estado es enorme. Aquí una pregunta, Gabriel. En la reforma nos dice que el anticipo sería eliminado o voluntario para que la gente pague si lo quiere pagar. A ver, ahorita antes de hablar en qué quede, porque recuerda que está discutiendo. Está recién primer debate, segundo debate. Absolutamente. Entonces no quisiera anticipar en qué quede. Ok, pero la propuesta. La idea de la voluntad política, al menos de lo que percibo, Ajá. porque a veces el texto también está sujeto a esa discusión, es Ok. eliminar. Esa es la intención. Sí, el anticipo. Perfecto. Sí, porque sería aparentemente en la situación actual la mejor manera de garantizar liquidez a cierto sector de la producción, en especial las pymes y las microempresas. O sea, vamos a eliminar, el proyecto está eliminar el anticipo para empresas y personas naturales, es decir, en general. Sí, ahora el tema de empresas, de las personas naturales habría que ver, no creo que haya mayor incidencia en realidad en ese sector. Correcto, que establecido. El tema yo creo que es pymes y microempresas. Estableciéndose que tanto en el cuerpo normativo de la ley está claramente definido el anticipo, personas naturales, sí, sociedades. Para tratar de apalancar un poquito más el esquema de la economía, he pensado que no tenemos un gran aparato productivo de megas de empresas. ¿Okay? Porque otro de los retos que tiene el gobierno es tratar de promover precisamente que esa inversión grande venga, que es la atracción de la inversión nacional. Claro, y es el objetivo de todo grande. País. Sí, pero es complicado, porque la única manera de atraer no está en realidad por bajar impuestos, es parte de un mito. Incide, sí. Pero todo el mundo dice, ¿no? Sí, pero es parte del mito. Menos impuestos, mayor productividad, mayor ingresos, atractivo. En vez de irme a Colombia, irme a Perú, vengo acá al Ecuador. No se ve atractivo simplemente por el tema de ingresos, porque cuando tú haces un plan de negocio y lanzas una corrida financiera, parte de tu costo también es el tributario. Entonces el esquema es mucho más simple. El que viene con inversión desde afuera, si tiene reglas claras, pues asume el costo tributario, lo traslada al precio, en la medida que el precio sea competitivo, funciona el negocio. Así es. Y esa es la regla general, ¿no? La manera de convencer es a través de la seguridad. Y el Ecuador queda debiendo, porque en esquema de seguridad tienes varias aristas. Primero, seguridad física. Vamos a pasar 12 días en donde no hubo seguridad, es decir, la inconformidad social es tal que en cualquier momento nuevamente se levanta y te suspende 12 días de producción. Pero es la percepción, es lo que ve el inversor. Entonces, ¿cómo ingreso? 2, vivimos en un país donde la seguridad en temas de delincuencia más queda debiendo. O sea, las cárceles acá se han vuelto un punto de organización de delincuencia. Entonces, en lugar de ser un sitio del supuesto hacinamiento y menos aún de esas políticas de reforma de los que entran, en realidad es una escuela para organizarse y desde ahí manejar negocios mucho más grandes de naturaleza ilícita, a través del lavado de activos, a través del narcotráfico. Entonces, eso es lo que asusta a la inversión extranjera. También tienes la seguridad jurídica. Cada año estamos con reformas tributarias, con reformas en materia de incentivos tributarios y de producción. Ahora vienen reformas también en el ámbito financiero y monetario. Si cada cierto tiempo estamos en este juego, cada vez se acortan más los periodos para las remisiones tributarias. Claro. Sin esa seguridad jurídica, ¿qué mensaje le das al inversor? El inversor tiene que lanzar un plan de negocio ubicando metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y necesita estabilidad. Si no hay estabilidad, no tengo nada. Y finalmente, la estabilidad económica, lo que se llama confianza. ¿Qué confianza en el Ecuador? Si aquí preguntas a cualquier ecuatoriano, ¿estás bien? Y te responde que está mal. Y si preguntas si mañana va a estar mejor, te va a responder que va a estar peor. Y esas son todas las cosas que nosotros tenemos que de alguna manera, tanto el sector empresarial como el tema de las personas naturales, entender de que la estabilidad jurídica es una base fundamental como un punto de partida, porque cualquier inversionista, incluso la persona natural, que hablemos en un negocio pequeño, mediano, grande, lo que busca es qué me va a pasar mañana. Claro. Porque yo tengo que hacer una proyección, por lo menos, yo siempre digo, por lo menos de unos 5 años, ese es mi mañana. Ahora, mi estimado Gabriel, otro punto importante de la reforma tributaria. Se habla el tema del ISD, una rebaja del ISD, 2.5 de rebaja del ISD a todos aquellos bienes que se encuentren en el listado del Comité de Política Tributaria. A ver, el ISD, y esto vamos a comprenderlo técnicamente. Perfecto. El ISD es un impuesto regulatorio. Ok. ¿Ya? Es decir, obviamente como todo tributo tiene una finalidad recaudatoria y obviamente va a significar una puerta de ingreso importante para el Estado. Y es la idea del tributo, eso no se puede quitar. Pero es un impuesto regulatorio, es decir, también ayuda dentro del esquema de la política económica y además arroja cierta información que es importante. ¿Ya? Cumple además finalidades económicas para tratar de incentivar o desincentivar ciertas prácticas
Entre esas, la de evitar que haya fuga de dineros, porque vemos un sistema dolarizado y los Así dólares es. que salen nos cuesta. Y por la verdad último, que eso también es importantísimo. dejar una base de información enorme respecto de quién saca esos dólares y cómo los saca. Y de dónde ¿sí? vinieron. Y eventualmente poder seguir la trazabilidad para establecer dónde vinieron. Entonces es importante como herramienta para política económica y para esquemas de control. Pero ¿por qué el sector empresarial dice queremos que se elimine totalmente? O sea, porque te significa un costo adicional, es que porque la estamos verdad es claros. que vives en un entorno de desconfianza en donde no todo el dinero se invierte acá, Pero tomamos también en- inviertes afuera. Correcto, pero de todas maneras el tema del ISD es y será, y mi criterio será que siempre es un tema importante para el tema de nuestro sistema de dolarización. Es un fundamental. impuesto regulatorio, Es un eso no impuesto podemos regulatorio tapar. Y eso hay que decirlo con claridad, porque Así cuando es. se le ve simplemente desde el ámbito recaudatorio siempre te incomoda. Correcto, pero ¿ok? es un impuesto que tiene Pero algunas cosas es importantes. una herramienta adicional. Ahora, se baja del 5 al 2.5 Ok. a determinados bienes, pero se quita el derecho a crédito tributario Correcto, por lo mismo. y se queda como un ¿ya? gasto. En cuyo caso pasa a ser en realidad ¿Un costo o un gasto? ¿ya? Entonces, sí, cuesta más. Al menos antes como crédito tributario cumplía la finalidad de regulatorio, pero podías jugártelo y que no se convierta en una carga. Y que la norma, ¿ya? obviamente, la norma tributaria en el tema, obviamente, de la ley de equidad o en la ley tributaria como tal, nos hablaba claramente cuáles eran estos, o cuáles son, porque todavía la reforma no se ha aprobado, este destino del ISD, o costo y gasto, o crédito tributario, una cuenta por cobrar. Evidentemente, el contribuyente tenía esa potestad de escoger de acuerdo a la normativa del ISD. Clarísimo, ahora ya no va a ser un crédito tributario, no te voy a devolver, o no te vas a poder compensar con impuesto, con tu impuesto del ejercicio, el impuesto de la renta, no te voy a devolver con una cuenta por cobrar, te bajo el porcentaje, pero esto es un costo real. Claro, entonces Es lo que un están costo diciendo real. es chistoso. Así te bajen, pero lo que están diciendo es tienes una carga. Tengo un gasto. Punto, sí es un Tengo gasto. un costo y un gasto real. Tanto se quejaron de que era un costo, etcétera y demás, y se trató de, a través del crédito tributario, darle una mejor forma para mantener esa lógica de herramienta como impuesto regulatorio, pero creo que el mensaje de ese es un costo. Te estorba el costo, entonces es un costo. Ya, Es un costo. eso te pesa. Te bajó la tarifa, Punto. pero es un costo porque no va a tener Exacto. derecho a una devolución. Te pesa. Es un tema Ahora, interesante. Estamos ¿eso hablando... podría facilitar el tema de control tributario? También. Sí, por Y supuesto. punto. Y el mensaje es, no quieres que te cueste, pues no saques. Exacto. Es el Bueno, mensaje. pero tomemos en cuenta que hay sectores muy importantes que definitivamente dependen de importaciones, de proveedores del exterior, porque como tú mismo dices, no hemos desarrollado un tema amplio de matriz productiva para decir voy a fabricar cierto tipo de productos que en el Ecuador... Pero ese es el mensaje que te está dando el gobierno. Yo no digo que esté bien, lo que es el mensaje que da el gobierno. Pero de todas maneras, este es un impuesto, y coincido contigo en la parte fiscal, como tributaristas que somos, que es un impuesto regulatorio. Estamos hablando, anticipo de impuesto a la renta, eliminación. Una rebaja de la tarifa del ISD, pero eliminando el concepto de crédito tributario. Luego tenemos un tema interesante sobre los dividendos. Tienes corrección en todo el esquema de depuración de renta para el pago. Y en lo que es dividendos, si antes había exención, ahora se paga. Exactamente, porque teníamos algunos temas interesantes de nuestra normativa tributaria vigente relacionadas con el famoso artículo 8 de ingresos de su fuente ecuatoriana y el 9 de ingresos exentos, cuáles dividendos eran exentos, cuáles dividendos eran grabados, y hoy día dicen vamos a grabar a los dividendos que se paguen a sociedades en el exterior. Es decir, que eso obviamente no estaba grabado. Se estaba grabado con ciertas condiciones que tenías que cumplir. Paraísos fiscales, etcétera, que también vinieron de y un luego el grupo beneficiario de reformas, efectivo, persona natural residente en el efectivo, Ecuador. está, Pero hoy me dices, dividendo distribuido, accionistas en el exterior, accionistas no paraísos fiscales y paraísos fiscales, una retención del 35 del 40 distribuido a una del 25 del 40 distribuido, dando una tarifa del 10 y 14. ¿Se ha escuchado de que esto puede no ser atractivo para la inversión extranjera? O... A ver, va a ser un problema para los que han invertido, porque tienen que volver a recalcular para ver si en realidad hay una tasa de retorno de la inversión. Y eso es un problema para los que ya han invertido. ¿Por qué? Porque les estás diciendo que pese a que creyeron en el país en su momento, ahora dadas las dificultades, pues qué pena, no van a obtener el retorno que tenían previsto. Y eso incomoda. Que voy a hacer un retorno de 10 y 14 puntos menos por la retención. Gabriel, un punto importante. Para el que está afuera, regresamos a lo mismo. Si hubiese confianza, si hubiese reglas claras, si pudiesen sacar una corrida financiera en donde pueden tomar en cuenta estos adicionales y aún así garantizarse una tasa de retorno manteniendo precios competitivos,
el inversor viene. El último punto. Se nos ha ido el tiempo volando contigo, eres un experto, pero sí quisiera topar el tema rapidísimo de microempresas y lo quisiera que lo hagamos de una manera muy, muy importante, hablar sobre el tema de la eliminación de la contabilidad en las microempresas. El tiempo se me fue volando, es un tema muy importante. Verás, el tema de microempresas, el tema de microempresas viene a través de un famoso régimen simplificado. Ok. ¿Por qué? Y ahí es, creo yo, solo un mensaje político. Porque un grupo de microempresarios o de aparentes nuevos innovadores o aquellos que quieren hacer pequeñas empresitas que dicen que no pueden porque hay costos y entre esos costos están los abogados y los contadores. Porque obviamente, como todavía no tienen empresa, no tienen en cuenta la utilidad de las herramientas propias de la generación de empresas. Por supuesto. Entonces, de manera de lo más antojadiza, porque hasta ahora no encuentro fundamento real, tratan de asimilar este esquema de microempresas con el régimen que ya tenemos para profesionales. Que no tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver, porque además la incidencia es completamente diferente. Totalmente, es decir, totalmente. Se tenía que reconocer al grupo. La estructura de negocio es diferente. Exacto, al grupo de profesionales que está haciendo negocio. Pero tú no puedes apalancar el ámbito productivo de un país en el ámbito solo de los profesionales. Tiene que haber empresa, tiene que haber la lógica de unidad productiva. Y pensar en un futuro, que la microempresa. Y es unidad productiva. El objetivo es que mañana no deje de ser de microempresa y venda más. Pues el micro, pero la unidad productiva finalmente necesita de técnica contable, porque necesita un registro adecuado para sostener la unidad productiva. Ingresos y egresos no te permite mantener un control de inventarios, no te permite mantener un control de caja, menos una conciliación bancaria. No puedes tener información ni para créditos tributarios, ni para tratar de buscar accionistas, inversionistas, nada. Entonces, ¿qué clase de microempresa va a proyectarse con ingresos sobre pretexto de que me ha ahorrado en el contador? Correcto. Y con eso hago negocio? Si es todo lo contrario, tengo que hacer negocio y necesito de la herramienta contable para proyectar mi negocio. Y excelente. Hay una mala comprensión de lo que en realidad significa el sostener y proyectar a la unidad productiva. Mira, Gabriel, qué interesante todo lo que tú nos has dicho. Realmente tú eres una persona muy experta y comparto contigo en el tema del contador. Siempre tiene que vernos el Estado, el gobierno, los organismos de control, como el contador, como un gran aliado para el crecimiento, como este profesional que siempre está buscando de que la microempresa, la gran empresa, el sector público, el sector privado, podamos ir de la mano, haciendo las cosas de una mejor manera. El contador es un profesional, yo siempre lo digo, importantísimo para cualquier sector. Pero lo importante mira la ola internacional, es decir, toda la estandarización de normas contables. Totalmente. ¿Sí? Es una ola internacional. Hoy por hoy 130 países a nivel mundial aplicamos NIPS. Aplican NIPS, porque es la manera de reportar a nivel mundial. En un lenguaje común. El mercado es global, ya no hablas del Ecuador, el mercado es global. Entonces debes tener un código para comunicarte que sea el mismo. Entonces todos entramos en la lógica. El Ecuador se demoró, pero finalmente adoptó. Trajo incluso la norma NIS propia precisamente para pymes. En esas pymes ingresan de 0 hasta los límites previstos. Ergo, ahí están las microempresas. Se ha dado unos pasos brutales para este ejercicio de transparencia, para tratar de competir en el mundo. Y la respuesta ahora es no. De ese grupo, los más chiquitos, quítales contabilidad. ¿Cómo mantienen las normas NIF de pymes? ¿Cómo mantienen reportes transparentes en materia contable? Es una pregunta que hay que hacerle al organismo de control financiero. ¿Cómo van a buscar mercados al exterior si todo el mundo se comunica a través de esas normas contables de estándar a nivel internacional? Mira, Gabriel, qué interesante todo lo que tú nos has dicho. El tiempo se nos ha ido volando, que comprometerte para una nueva edición de Tributación de hoy. Yo reitero todo lo que tú nos has dicho como abogado y conocedor muy de cerca del gremio contable, que definitivamente mi posición siempre será que el contador es el fundamento para la primera toma de decisiones de cualquier empresa, pequeña, grande, sector público, sector privado. Es importante que el organismo de control, que el gobierno nacional siempre tome en cuenta que nosotros somos un gremio muy importante, muy unido y que sobre todo queremos aportar a la transparencia, a la generación de trabajo y que estamos juntos en este tema de sacar al país adelante. Y mira, tú que estás en el esquema de representación gremial internacional, pero hay muchos países donde el gremio de contadores tiene un nivel de influencia en las decisiones de gobierno que es importante. Que nos tomen en cuenta. Porque el contador es un indicador real de ese aparato productivo. Listo. ¿Okay? Acá solo se le ha dado el valor desde el aspecto tributario, tratando de quitar el valor técnico contable. Así es. Y hay que eso tratar de capitalizar y fortalecer. Mi estimado Gabriel, quiero agradecerte y para mí, como siempre, es un orgullo
tener entrevistados de la talla de nuestro amigo Gabriel Galán y decirles que será conmigo hasta una nueva edición de Tributación de hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy.